Recientemente estalló el conflicto, estalló la guerra, como ya habíamos analizado en un podcast anterior. Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Vamos a ver con un invitado especial esta tarde, en Tito en la Geopolítica, cómo ese estallido bélico que se está dando con el cierre del Golfo Pérsico afecta a nuestra región y afecta al mundo entero. ¿Estamos ante el inicio de una guerra sistémica? Le preguntamos. Y para este análisis, que lo vamos a dividir en 4 partes, tenemos un invitado especial, un hermano, un amigo, es Marcelo Caruso, desde Colombia. Marcelo, investigador social, ingeniero químico, catedrático universitario, con varias obras en circulación en términos políticos y que es gran conocedor de esta materia. Saludos, hermanos, y estamos aquí en Tito en la Geopolítica. Buenas, hermano Marcelo, ¿cómo van las cosas? Bueno, Tito, por aquí estamos en los preliminares de las elecciones parlamentarias de este domingo y viviendo estos hechos que han conmovido a la humanidad, sacuden nuestros futuros y al mundo político, al mundo social y sobre todo al mundo económico y financiero, que está bastante preocupado por las consecuencias que se han generado. A ellos no les interesan los muertos, las niñas asesinadas. Lo que les preocupa es que sube el petróleo, que sube el dólar, y esto es lo que tenemos que analizar. Cuando una potencia como Estados Unidos actúa regionalmente, no lo está haciendo regionalmente, es que ve que su hegemonía está perdiendo poder y por lo tanto ataca. Y ha querido atacar con virulencia. No solamente ha atacado a Irán, ha atacado a otras naciones para tratar de imponerse. Pero además, Estados Unidos está ávido de petróleo y de energía. Y para nadie es un secreto que Irán es la tercera reserva probada de petróleo en el mundo y un gran productor de petróleo, pero además controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20%, alrededor del 20% del petróleo del mundo. Pero no solamente pasa el petróleo, también pasa el 87% del gas natural que sale de Qatar y va a Asia. Ante estos enfrentamientos tenemos una configuración económica que puede traer, y vamos a irnos al año 1973, cuando vivimos en las economías regionales por acá, lo que se ha conocido como estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación. Cuando los precios del petróleo se disparan, que andan alrededor de $90, la inflación crece, sin importar que la producción de bienes y servicios caiga. Por lo tanto, vamos a ver con Marcelo Caruso cómo esto puede afectar o beneficiar a los países del área. Hermano, con usted iniciamos este análisis, pero queremos situar primero que el barril de petróleo, pues ya el estrecho de Hormuz, cuando estamos haciendo este podcast,
anda alrededor de los $90 el Brent. Y el WTI, que es la mezcla que utiliza, la cesta que utiliza Estados Unidos, anda alrededor de $78 el barril. Yo quiero contar con usted, con el análisis de usted profundo sobre qué nos depara en América Latina y cómo podemos nosotros enfrentar esta situación. Bien, Tito. Muy bien. Mira, como tú dices, hay varios puntos a analizar, varios enfoques, bastantes está la prensa, sobre todo la prensa crítica y los medios alternativos como el tuyo, están planteando este debate y lo que es evidente es que hay que separar para poder abordar el diagnóstico de esa coyuntura que es a su vez una estructura que está cambiando. No es solo una guerra coyuntural, es una guerra que disputa estructuralmente la dominación de las mayores reservas, como tú dices, de petróleo. Primero Venezuela, que era la primera, ahora Irán. Y está claro que siempre ha habido guerra, no solo la Segunda Guerra se repartían las colonias, lo que quedaba de las colonias, y ya empezaba a ser un debate sobre sus riquezas naturales, a apropiarse. Pero acá tenemos un modelo, sobre todo, de una guerra que, más allá de sus intenciones que son claras, porque lo que hay que reconocerle a Trump, que es incapaz de disfrazar siquiera sus intenciones. Lo dice con franqueza, desenmascara, desnuda lo que siempre fue la guía del imperialismo, el sentido que tenía de dominación, pero que ahora se expresa a una velocidad, a una violencia que pasa por encima de todos los que fueron los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial y la construcción del multilateralismo con Naciones Unidas a la cabeza. Por el campo de los derechos, del derecho internacional, de los derechos internacional humanitario en la guerra y entre los guerreros, todo eso se ha venido abajo. Y siempre servía, si tú quieres, para mostrar que el capitalismo seguía siendo muy mala, su democracia era la única, la mejor y con la cual podíamos convivir todos. Ahora queda en evidencia que eso era un discurso falso. Algunos lo creían y lo creen, y que de alguna manera fue obligado a que construyeran esos espacios de convivencia, entre comillas, pacíficos, porque había un bloque socialista que lo contrarrestaba, igualaba las cargas y planteaba que no se podía seguir en ese terreno sin llegar a una guerra atómica en ese momento, o a guerras que las había, donde cada uno tomaba partido y apoyaba a una de las partes. Hoy en día estamos viendo unas guerras que en forma y en contenido son completamente distintas. Habiendo, digamos, dos bloques económicos fuertes en el mundo, no son bloques militares, digamos, en confrontación como era en ese entonces, y al mismo tiempo son bloques económicos muy diversos que disputan, como los BRIC, disputan los mercados, pero cuando se le meten, como el caso de, en este momento, Irán, que el 90% de su petróleo se vende a China, China no interviene, repudia todo esto, pero evidentemente también Estados Unidos sabe que no podía volar los oleoductos que van hacia China, porque eso implicaba incluirlos en el conflicto. Pero no hay una bipolaridad para decir el que toca yo me meto, y como dice Estados Unidos, el que se mete en mi territorio, Europa y América, es mi enemigo. Entonces, es una situación que decimos, hay bipolaridad, pero del punto de vista del poderío militar
y la propuesta ideológica, es evidente que Donald Trump ha lanzado y ha puesto toda la carne al asador, todo el ejército a moverse en condiciones que ya tiene problemas internos dentro del Pentágono y a tratar de, por la vía militar, asegurar los que son las reservas energéticas para volver a retomar el papel hegemónico que cada vez lo va perdiendo más. Es una declinación y en la declinación son más graves y brutales los intentos de los imperios para sobrevivir. Creo que el otro aspecto de esta guerra, Tito, es el tipo de guerra que estamos observando y viviendo y algunos sufriendo, que es no mueren 5 soldados, pongamos que fueron 100, mueren 1000 en Irán y van a ser muchos más. Acabaron con 70.000 en Gaza, pero civiles. La guerra no se da en la tierra, no se da con infantería, ni siquiera con marinas, porque le están dando con misiles también. Y es una guerra de misiles, es una guerra aérea. El que controla el espacio aéreo controla el país. Eso lo hicieron a Venezuela. Le dijeron ya, nos llevamos al presidente y los próximos pasos es que vamos a volar los acueductos, las redes eléctricas, y si ustedes quieren entrar y volver hacia casi la época de las cavernas, ustedes dirán. Y ahí se puso a negociar y se abrió una negociación, que es lo que están buscando en Irán, con diferencia. Mientras que en Venezuela la oposición no tenía, y ahí se demuestra también toda esa farsa que se había hecho con María Corina, no tenía un peso para confrontar a la fuerza del chavismo dentro de Venezuela. No es que decía, lo saco a Maduro y ustedes se toman el poder. Algo que creyeron que podían hacer sí en Irán. Pero con la torpeza, los asesinatos realizados, es decir, es muy difícil que la oposición que existe, es una oposición marcada y empujada también por Europa y Estados Unidos, no va a poder salir a la calle cuando está haciéndose semejante destrucción de todo el patrimonio, pasar por encima no solo del asesinato de Khomeini o Khomeini, no solo eso, pero la gran mayoría sí lo siente, religioso, es un líder espiritual, pero también es pasar por encima de decir, estoy volando sobre ti y elijo el blanco a gusto y placer, pero no pueden bajar, pero no pueden meterse. Lo que hacen es hacer regresar todo el avance productivo, desarrollo económico, social, cultural que siempre tuvo Irán, lo están haciendo retroceder a vivir en condiciones. Pero si avanzan y vuelven eso un Gaza, esa oposición queda fuera. Entonces, ahí tienen un tipo de guerra que no va a ser terrestre, que no van a entrar porque no se lo permite. El pueblo de Estados Unidos justamente votó a Trump porque dijo no quiero más guerras ni más muertos, y por eso 4 ya les parece mucho del lado de ellos. Esto está planteando un escenario que tiene intenciones, intereses, objetivos claros, pero no se sabe hacia dónde avanza. Porque es evidente que Irán, el pueblo iraní, el gobierno, su guardia revolucionaria, no van a doblegarse, lo cual indica un peso muy grande dispuesto a esperar, a afrontar lo que sea. Recuerden la guerra contra Irak. Estados Unidos estimuló a Irak para invadir Irán. Duraron, yo me acuerdo, más de un año, es decir, pierdo la fecha, pero fue mucho tiempo, sino 1 o 2 años en guerra, y el que terminó derrotado fue Irak, a pesar de que tenía todo el apoyo de Europa, de Estados Unidos. Y este es un nuevo intento para llevar a él. Sí, decía que, bueno, escuchándote a ti,
veo que hay varios puntos aquí fuertes. Primero, martirizaron a Jomeini, lo volvieron un mártir, un día sagrado para los musulmanes, como el sábado, igual que Ali. Jomeini era la segunda figura importante del mahometanismo de los mahometanos, la segunda figura de los chiíes en importancia, porque la primera está en Irak. Entonces, a él lo martirizaron. Al martirizarlo, eso galvanizó el pueblo iraní en torno a la lucha contra Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, no sé, se perdió el interlocutor válido para poder negociar. Y lo tercero es que cuando esa guerra se prolongue en el tiempo y que la inflación comience a golpear los bolsillos de los norteamericanos y de toda la región, pero principalmente de los norteamericanos, cuando el galón o el litro de petróleo, de gasolina, se dispare, y cuando los productos de las canastas básicas en los supermercados se incrementen y que ya no va a poder decir que es la inflación de Biden, y cuando los cadáveres de soldados norteamericanos comiencen a llegar un momento determinado, que hundan un barco o que ellos tengan que hacer un desembarco, las protestas van a llegar a Estados Unidos. Y precisamente van a llegar por lo que tú planteas. La gente votó por Trump en contra de la guerra. Y él está llevando a Estados Unidos a la guerra más grande que va a vivir Estados Unidos, porque va a ser más grande y más sangrienta que la de Vietnam. Es un pueblo que está acostumbrado a resistir y va a resistir y está resistiendo. Pero eso no va aquí a reconfigurar una situación económica tétrica. Y te dejo el plato servido. Si China decide, ante los ataques de Estados Unidos, restringir la venta de tierras raras que se utiliza para la fabricación de misiles o la fabricación de radares a Estados Unidos, porque China controla el 95% de la comercialización de la tierra rara a nivel mundial. Y si China decide también vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, que va a despreciar la moneda norteamericana y que eso va también a ayudar a incrementar la inflación de Estados Unidos y que nos va a poner también a todos nosotros que dependemos económicamente de Estados Unidos en una situación difícil. Te lo dejo ahí para que lo analice. Sí, sí, mira, es que estamos acostumbrados al viejo modelo de que si Estados Unidos apoyaba a los contras en Nicaragua, Cuba y el campo socialista apoyaba al gobierno, o viceversa en otras situaciones. La realidad es que lo que está sucediendo en el terreno político-militar, en el terreno multilateral, que ha sido un derrumbe de todo ese aparato que marcó, ya te digo, todo el cuerpo de derechos y de respeto de las soberanías, de los estados, de la autodeterminación. Así fuera, muchas veces sabíamos que no necesitan invadir para invadirte. Caso Colombia, hay 7 bases americanas, 8, controlan todo el capital financiero, controlan las grandes transnacionales, controlan la minería, controlan y compran el petróleo que quieran comprar. Y tú dices, bueno, entonces
¿Cuál es el problema? No, que es un problema político de un gobierno alternativo, progresista, que molesta, pero no determina nuestro control de los recursos. Diferente puede medirse con Venezuela, donde sí había grandes recursos, o con Cuba, donde el único recurso es controlar el turismo, digamos. Entonces, tenemos escenarios que se dan muy diversos. El propio Trump, en sus paranoias y desarrollos mentales totalmente absurdos, toma actitudes como en Groenlandia y demás, que son claras de intereses, de controlar, pero por distintas vías. Y las respuestas del otro lado ya no son las clásicas, que no te metas conmigo, no mi territorio. Sin duda Trump no se va a meter con Taiwán, pero está metiéndose con las fronteras con Irán y está metiéndose en Ucrania de frente. Entonces, estamos viendo que hay un poderío tecnológico y militar que se vio en Venezuela, que se ve ahora en Irán. Si bien se mantienen las respuestas vía misiles que llegan sin duda de China y de Rusia, si no llegaran abiertamente, pero no hay una intervención que lleve a un choque de las dos potencias o las tres potencias. No se plantea así. Y es un problema de correlación de fuerzas, de división de poderes, de campos, pero también de una ofensiva, digamos, agresiva, violenta, neofascista, en el sentido de que no respeta población civil ni nada, que no existía en los imperialismos anteriores. Hacían la guerra mundial, pero justificaban, la gente iba feliz a la guerra a morir en Estados Unidos. Hoy nadie va a ir a una guerra a morir en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces, se dan otro tipo de conflictos, muy de alta tecnología con armas súper especiales, pero el problema sigue siendo que lo que buscan está bajo tierra, controlado por gente que vive ahí, y que en el caso mismo de Venezuela, ellos no podrían entrar con tropas. Lo que pueden hacer es destrozar toda la infraestructura del país para que el gobierno se desacredite más de lo que puedan hacerlo vía política y haya una oposición que tome y gane unas elecciones. Pero donde no pueden hacer eso es en Irán. Y allí lo que uno está viendo es que lo que era una guerra de 3, 4 días, dijo Trump, después dijo 2 semanas, 3 semanas, no tiene una posibilidad de finalización clara, negociada, salvo que se retire y se pare la ofensiva militar. Para negociar hay que parar la ofensiva militar. No se va a negociar en medio de una ofensiva militar como sucedió en Venezuela. Y les tocó así. Listo, uno puede discutir y qué hacían si no. Ese es un debate. Están discutiendo, no, fortalezco las bases sociales, cedo un poco hasta que pueda recuperarme o que se caiga este señor o lo tumben ellos mismos en Estados Unidos. Este es un mundo insostenible. Es una relación de fuerza y de poderes que de seguir así retrocedemos, como de hecho pasa, a la zona del feudalismo, a las zonas de las violencias, digamos, donde el señor feudal manda una región, la toma, va a la guerra, lo domina y se queda con eso. Creo que eso es una de las cosas que hay que entender, porque exigimos a China o a Rusia, que en China, bueno, dirige un partido comunista. En Rusia es un país capitalista que disputa mercados, ¿no? Con el capitalismo europeo y de Estados Unidos, pero que está dispuesto a articularse. Lo mismo dicen los chinos. El problema es que los chinos tienen un proyecto estratégico, pero donde su estrategia no es meterse en conflictos parciales. Porque esto debilita a Estados Unidos enormemente, como tú dices, debilita económica, financieramente, del punto de vista de su legitimidad, del punto de vista de la humanidad. Está acabando con lo más valioso de la civilización humana, que es sentirse humanidad, sentirse integrado por saberes, por
respetos, por culturas, por, digamos, causas de crecimiento, de desarrollo, de todas las condiciones de vida. Eso ha sido la humanidad. Y siempre decimos que hay que humanizar a los seres humanos y hay que vivir en acuerdo para que la humanidad viva cada vez mejor, sea más respetuosa de los derechos. Y en este momento tenemos una regresión de las condiciones generales de vida, de respeto a los derechos humanos, que nos retrae a esas épocas ya feudales anteriores al capitalismo, que ha sido brutal, pero nunca tuvo, digamos, la posibilidad de hacerlo. Desde que hubo un campo socialista se le frenó esa posibilidad. Caído el campo socialista, dijeron, vamos por lo financiero, vamos por los recursos naturales, y comenzó a haber alternativas, gobiernos democráticos, progresistas, de izquierda, que no estaban en sus planes. Y los iraníes, que tenían un shah, pero que eran religiosos, pero que los podían manejar y controlar, desarrollan una propuesta, llamémoslo, antiimperialista, que no es ideológicamente de izquierda, pero que es un contradictor muy fuerte de Israel, que es el corazón de este neofascismo, y de Estados Unidos, que es el papá grande que lo soporta. ¿Cómo puede explicar tú lo de Israel? Que ha sido el que bombardeó la escuela. Ya Estados Unidos se lavó las manos, que nosotros no fuimos. Israel dice, no sabemos, y no va a decir nunca eso. Pero ese pueblo que tiene una gran cultura, que tiene una vida de garantías de derechos, que ha satanizado a los palestinos, ahora sataniza a los iraníes, a los persas, y está invadiendo Líbano, y nadie dice, han metido con tropas en Líbano. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué mundo es este? Es un mundo de reordenarse totalmente, como pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y sin que tome sea un conflicto generalizado, las consecuencias siguen siendo repartirse el mundo y su riqueza, pero a un ritmo, a unas condiciones que la Segunda Guerra Mundial, si tú quieres, murieron 6, 7 millones de soviéticos, se bombardeaban las ciudades, y uno nos parece ver una película de eso. Liquidaron Londres, liquidaron Berlín con los ciudadanos. Hoy no se puede hacer eso, o no se podía hacer eso. Ese era el avance que salía, y de ahí surgió todo este marco multilateral de derechos. Por eso lo primero que han hecho es pasarse por la faja todo el campo de Naciones Unidas. Se retiró de 57 espacios multilaterales el gobierno de Estados Unidos. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es? Este señor se quiere apoderar del mundo, volver a antes, ni siquiera de la Primera Guerra. ¿Eso es lo que está pensando? Bueno, de hecho sí, está en una función paranoica, asesina, fascista, nazi, pero ahí está. Cuando nadie hubiera pensado que lo de el nazismo y el fascismo iba a desarrollarse así. Un año antes, 2 años antes, se sabía que venía una guerra mundial, pero no con esa brutalidad. Hoy en día yo creo que hay que ver que ya no, es decir, que vuelva a funcionar Naciones Unidas, porque mañana pierde Trump las elecciones en noviembre, o la presidencial en 2 años. ¿Eso va a ser posible? Porque hay que pensar ya, listo, esto podemos analizar, suponer, no tenemos tampoco claro cuánto puede resistir eso, cuánto puede aguantar el Trump en esta ofensiva. Pero ¿para dónde va esto? Ese ya no es el mundo que teníamos hace 1 año, 2 años. Ya no es eso. Ya nadie puede. ¿Quién controla que se garantice la soberanía de los países? Secuestran un presidente, asesinan el otro, bueno, y hacen lo que quieren, liquidan un pueblo completo, un genocidio, y nadie puede frenar eso de esos órganos del multilateralismo. Una cosa que estamos pensando aquí, estamos preparando en Colombia un primer encuentro mundial por la paz de la humanidad, para la humanidad.
Y es decir, partir de que hay que cambiar, como ser, releer y actualizar lo que fue la Carta de Argel, que era la Carta de los Derechos de los Pueblos, que luego la toman Naciones Unidas parcialmente, y en el desarrollo de Naciones Unidas sale el Tribunal de los Pueblos y una cantidad de instancias que iban a controlar, verificar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debería avalar cualquier intento guerrero. Nos pareció una locura cuando entraron a Irak sin la autorización de Naciones Unidas. Ahora ni siquiera se discute si hubo autorización o no. El secretario general ha hecho declaraciones muy buenas sobre el tema de Irán. No alteran, no molestan para ellos nada. ¿Y qué está pensando la gente? La primera cosa es una gran indignación, pero que va de la mano de muchos miedos. Nosotros tenemos estas elecciones y no sabemos, ¿serán que estos miedos van a llegar hasta aquí? ¿Será que la gente dice, bueno, pues se llevaron a Maduro, se llevaron y lo martirizaron a Khamenei? ¿Qué no pueden hacer aquí, donde ya están adentro muchas de su fuerza? Bien. Y en ese miedo triunfa un Milei, o triunfa un Katz, o triunfa un Bukele. Pero ¿qué sostenibilidad tiene esos regímenes? ¿Qué desarrollo de la economía, de la garantía de calidad de vida han generado? Ninguna, es hacia atrás. No es que estábamos tan mal. No, es que el otro modelo, sin duda, el modelo neoliberal clásico que ellos instalaron, ya estaba haciendo agua. Y de ahí vienen los gobiernos progresistas y de izquierda. Es una respuesta a eso. Entonces, ¿cuál es la situación? No es, bueno, volvamos un poquito atrás al estado de bienestar, que sería un reformismo. No, hay que acabar con todo el que quiera pensar en derechos humanos. No te olvides que en Estados Unidos no existen los derechos más que a la libre expresión, derechos civiles y políticos son los que hay, el resto económicos, sociales, culturales, la salud, la educación, no es derecho. Para ellos es absurdo hablar de derechos. Y por lo tanto lo es también absurdo para hablar del derecho internacional. No lo decían así, pero actuaron siempre con esa idea, hipócritamente lo aceptaban, así no existieran en Estados Unidos, pero ahora se pasan nuevamente a instalar esa: el que tiene dinero tendrá salud, el que sea mi amigo no tendrá miedo, y bueno, y estamos en una nueva forma y regresión civilizatoria, que es lo más complicado. Yo creo, y hay que pensar que entonces, ¿cómo vamos a hacer para garantizar defendernos entre los que estamos más débiles y vulnerables? ¿Es un tema militar? No, está visto que con el poderío que han desarrollado, con los algoritmos guerreros que están desarrollando, nos pueden dejar así, a controlar el aire y andar como andan por Teherán. ¿A dónde le pegamos? Pégale allá, golpea acá. Y como Pedro por su casa, pero por arriba. Abajo no se pueden meter. Pero abajo necesitan lo que están destruyendo, es la calidad de vida de la gente. Entonces, lo primero que hay es el miedo. Y el que la gente empiece a aceptar, como pasó con el fascismo en muchos sitios, bueno, hay que adaptarse a esto porque son muy poderosos, no los podemos liquidar, no los podemos enfrentar. Y esto no se va a resolver, así se resuelva con una retirada que no va a ser un Vietnam para Estados Unidos, porque ellos lo mueven y saben moverlo, pero lo que vamos a tener es una continuidad por otras formas de este dominio faraónico, brutal y fascista. Y no soy pesimista, porque yo creo que la gente, más aún de los miedos, reacciona rápido cuando ve que el que le viene a decir le asusta, pero no asusta cosa más. No hay cosa que asuste más que no tengas para comer. Pero, ya está pasando en Argentina. Pero, entonces, pero te escucho. La situación es compleja, Marcelo. Y la situación es compleja porque no solamente se está dirigiendo una guerra contra Irán, es una guerra por delegación contra China.
Y te digo que es una guerra por delegación contra China, porque Estados Unidos lo ha dicho, lo ha expresado, tú lo dijiste, que va a tratar de destruir a China, que su enfrentamiento no era con Rusia, que iba a ser con China. Y iba a ser con China porque China es que le está disputando el mercado internacional a Estados Unidos. Pero aquí va. Irán es la entrada de China hacia Euroasia. Es Vietnam, es Irán esa entrada. Pero Irán es la frontera con Rusia. Y todos sabemos que Estados Unidos dirigió golpe de Estado, el golpe de Estado del Maidán, para quitarle el puerto de agua caliente a Rusia, pero además de eso, tratar de dividir a Rusia en varios estados y apropiarse de sus recursos minerales que tiene, que son múltiples. No solamente tiene gas y petróleo, tiene oro, tiene de todo. Es el territorio más extenso que hay. Y entendemos que ni Rusia ni China van a dejar caer a Irán, porque dejarlo caer será destruirse ellos económica y políticamente. Pero tenemos algo importante. El petróleo es altamente inelástico. Y si Irán resiste como ha estado resistiendo, cerrando el estrecho de Hormuz como lo tiene hasta ahora cerrado, bombardeando las refinerías de petróleo de Arabia Saudita y las bases militares que hay en Arabia Saudita, Qatar y todas estas cosas. Y si ese mundo musulmán chiita que hay en Irak y hay en el Líbano se subleva, Estados Unidos va a tener que poner tropas o botas en tierra. No se van a quedar solamente en la parte de los misiles, porque los misiles no ocupan territorio, pero además la orografía de Irán es compleja. Y no es verdad tampoco que Israel pueda combatir con todas esas poblaciones, todas esas etnias que se levanten en un momento determinado. Israel la está pasando difícil. Y tenemos que la inflación en Estados Unidos va a golpear. El petróleo es altamente inelástico. Existe una inelasticidad tanto en la oferta como en la demanda de petróleo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto cuando digo que el petróleo es altamente inelástico? Que es poco sustituible, tanto en la demanda como en la oferta. Tú no puedes hacer como, no voy a comprar mantequilla, pero sí voy a comprar margarina y voy a sustituir por margarina. No tiene muchos sustitutos los combustibles. Y por lo tanto, cualquier situación de crisis genera inflación. Inflación que golpea y que lo vivimos en la época de los 70, con las dos crisis petroleras que se dieron, y que eso trajo como consecuencia que el keynesianismo hiciera agua y pasáramos a una etapa del neoliberalismo para ello poder incrementar su tasa de ganancia. Y aquí quiero hacer un alto y decirle a las personas que esto es tito en la geopolítica y que si este análisis que estamos llevando a cabo con Marcelo Caruso, catedrático, universitario, politólogo, persona de alto conocimiento, con varias obras que ha publicado y que conjuntamente con otros investigadores, pues él nos puede enriquecer este coloquio que tenemos, porque lo que estamos es dialogando aquí, buscando y viendo a ver la situación. Pero entiendo que cuando esa inflación golpee y que nos va a golpear duros a todos, los principales pueblos que vamos a salir perjudicados somos los pueblos importadores de energía como la República Dominicana. Nos van a golpear duramente y vamos a ver
si estamos entonces a la puerta de la caída de ese imperio que nos ha subyugado por muchos años y que se impone a sangre y fuego. Quiero decirle que si este podcast es de su agrado, usted se registra, le da la campanita para que le lleguen todas nuestras propuestas y lo comparte con sus redes relacionadas. Pero también quiero informarle que este podcast se transmite por 2 emisoras. Una red de emisoras en Venezuela, que es Marín 96.9 FM, que lo transmite sábado, miércoles y varios días a la semana, y también por Buena Radio de República Dominicana. Entonces, queremos que usted, si es de su agrado, pues comparte. Y vamos a seguir. Y te decía, Marcelo, que te dejaba ese plato servido para ver cómo tú lo planteas, porque hasta ahora Irán está resistiendo con fuerza. No Estados Unidos ni Israel esperaban una respuesta tan dura. Sí, y creo que el caso como ser de bombardear las bases no lo esperaban. Las bases militares que tienen ellos en toda la región. Fue una respuesta inteligente. Aquí, desde el punto de vista militar, el que tenga mayor reservas, sea de misiles, sea de posibilidad de movilizarse, de trasladar más tropas, es el que más aguanta, el que puede definir un tipo de negociación que en algún momento llegará. Pero a mí lo que me preocupa es que ellos van a cambiar condiciones como ser, están de hecho ya sometiendo, subsumiendo a todos estos gobiernos árabes, que en otro momento hubieran respondido ¿no? a defender a Irán o a defender a Palestina, y ya vimos que estas monarquías tienen claramente, no son progresistas por estar en los BRICS, ni por estar a veces compitiendo en el mercado petrolero con Estados Unidos. Eso, ellos se han instalado una relación de poder en el Golfo, que les queda el estrecho, por eso lo de Irán es, esa costa de Irán vale todo este conflicto, ¿no? Como tú dices, es lo más en disputa que existe, y hasta ahora, y no creo que lo resuelvan militarmente, no han podido frenar eso. El sur global está también en Estados Unidos. Los sucesos de Estados Unidos contra Trump no van a acabar después de termine como termine esta guerra. Si no sea una derrota tipo Vietnam, tendrá que ser un triunfo parcial si lo quieren presentar a lo sumo así, que eliminaron, personalizaron su conflicto. El malo era Maduro, el malo es Khamenei, y ya, y ahora puedo, ¿no? Pero quiero el petróleo. Y eso no lo van a resolver así como tú dices, porque ese petróleo está en el área directamente de China, están rodeando a China, si tú miras, a través del conflicto con Ucrania, a través de todo esto que están haciendo en Medio Oriente, y el tema no nos sorprende el día que China vaya y le diga a Taiwán, bueno, hasta aquí llegamos, se fueron y nosotros vamos a gobernar. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Van a entrar? Hasta ahora eso no ha sucedido porque los chinos tienen una mirada de largo plazo. Ellos ven esto, sí, un gran costo en vidas humanas, pero un desgaste del imperio mayor. El debate que se dio en Estados Unidos, la salida de esta jefa de la IAS, de los antimigracionistas asesinos, el cambio de ella ya muestra un comienzo de varias debilidades, derrotas que está sufriendo Trump allí. Puede mantener una mayoría, pero no hay duda de que el pueblo de Estados Unidos es un factor decisivo, porque es el que puede frenar estas ofensivas militares tan violentas
que les caen a ellos, como tú dices, ya subió el petróleo $3, 3.2, en Estados Unidos la gasolina subió, y eso, como piensan más con el estómago muchos de ellos que con el cerebro, eso va a ser importante, pero también piensan con la cabeza, por eso está el amigo Mandami en Nueva York, que dice que quiere venir para una reunión esta que vamos a hacer de la paz por la humanidad. Entonces, ya hay que empezar a pensarse nosotros como pueblos, ya no una integración económica solamente, es una integración de control y de resistencia conjunta, control de la garantía de los derechos de los demás, en el sentido de que se garanticen los derechos, y eso si no lo hacemos entrando a Estados Unidos. Trotsky decía que la revolución en Estados Unidos iba a ser mascando chicle. Y sí, será mascando, no sé si mascando chicle, fumando marihuana, soplando coca, pero ese pueblo no es un pueblo que no reacciona. Y hasta ahí son las posibilidades. Este hombre quiere mostrar éxitos para decir, mire, acabé con Maduro y tengo el petróleo de Venezuela. Acabé con Jamenei, tengo ahora el control de Irán. Pero si sigue de la mano de Israel, que es el único que le está comiendo plenamente, a pesar de las vergüenzas de Inglaterra, Alemania y Francia en sus posiciones en esta guerra, el hombre va a ir quedando muy golpeado. Ahora, no quiere decir que porque lleguen los demócratas no va a haber guerras. Hubo más actitudes de guerra, hasta hacía poco eran mayores las actitudes guerreras con Biden que lo que había hecho Trump. Pero ahora que él salta estas vallas, el tema yo creo que se les va, como tú dices, internamente va a ser un factor muy importante. Los compañeros de Venezuela dicen, con razón, lo mejor que nos puede pasar es que en noviembre este hombre se le caiga, pierda la mayoría, al menos en la Cámara, y podamos frenar estas acciones que pasan por encima de todos los derechos de los pueblos. Por eso queremos decir, bueno, ¿quién garantiza los derechos de la soberanía, la autodeterminación? Estamos en un mundo sin brújula del punto de vista de que no hay quien oriente permanentemente dónde está el sur y dónde está el norte. El tipo se está llevando todo por delante. Ahora, ¿es él? ¿Es un personaje? ¿Es Hitler? ¿Era Hitler? No, ¿qué hay detrás de él? Es también todos unos sectores que están aprovechando para enriquecerse, sector financiero, sectores de las grandes comunicaciones, y los que todavía creen que pueden recuperar el control de los mercados. Unas encuestas que hay sobre el crecimiento industrial de Estados Unidos, es casi nulo lo que ha crecido la industria nacional de Estados Unidos. Es nulo casi. Por eso tuvo que bajar los aranceles, pero no va a crecer porque el capitalismo ya definió cuál era su fase superior. Era el neoliberalismo, el libre comercio, pero libre controlado por mí, no libre para los demás. El sector financiero, ¿cuánto aguanta de esto? La especulación sin duda se va a concentrar en el capital financiero más, porque el que quedó mal parqueado aquí sale del mercado y se concentra más. Pero a su vez es una gran inseguridad en los mercados y eso no permite asegurar una tasa de ganancia estable. El capitalismo crece con la guerra, pero no puede reproducirse con la guerra en una forma, digamos, natural, como es la reproducción del capitalismo. Creo en ese sentido que ahora, estos son hechos que pueden aparecer episódicos. Ya nadie habla de Ucrania, ahora no hablamos de Gaza, y van una serie de escalas, pero van saliendo del tablero fichas que ellos necesitan mover para llegar a caerle al rey que es China. Van por eso. Y en eso no hay diferencia dentro de Estados Unidos. Creer que lo detrás, no. Lo que hay es cómo lo hacemos, en qué plazo, con qué legitimidad. ¿Cómo lo hacemos sin tener que instalar una dictadura al interior de Estados Unidos, como este hombre ha querido hacer? Se llegó a hablar de guerra civil cuando quiso imponerse sobre los estados demócratas.
Entonces, personalmente yo siento una necesidad de que es necesario levantar un poco la mirada, ver los horizontes que hay y cómo mantenemos las confianzas de los jóvenes, que son los que están viviendo esta época y la miran como si fuera una película, como si estuvieran en redes viendo, ¿no? Y no la están sufriendo porque no la sufren directamente, porque no van a la guerra ellos. Y me hablo de los jóvenes de los países del norte desarrollado o donde no ha llegado la guerra. Y si no preparamos una nueva generación para esto, nos van a generar, como lo hacen vía toda la semiótica del poder comunicacional, de que la gente sigue mejor que ese quietico, la subsunción, la sumisión, el miedo, y con eso pueden pasar unas décadas, un tiempo así. Es decir, yo creo que es una época de regresión, como fueron los años 30, después de la crisis del liberalismo y que llevó a la guerra mundial. Aquí la guerra está permanente, es una guerra, digamos, fraccionada, que en tiempos, en espacio, no como fue el otro, que tenía un escenario claro y tuvo un inicio y un final. Pero es muy posible decir, esto va a ceder algún día. Es culpa de Donald Trump. Si lo personalizamos, nos equivocamos. Es un capitalismo, como tú dices, que se siente ahogado, que no logra crecer, y la única forma es recurrir a todos los medios, como decía Marx, a su alcance antes de retirarse. No se va a ir a decir, no, entre China, entre quien sea, gobiernen ustedes, nosotros vamos a hacer una potencia secundaria. No, eso no existe. No lo, es decir, antes de hacer eso van a buscar y utilizar hasta cosas atómicas, como han dicho, que iban a usar, hay bombas atómicas de efecto controlado, digamos, la pueden acotar sus impactos, y bueno, no descartemos nada de eso. De hecho, lo que están haciendo ahí es un tiro al blanco desde el aire sobre a ver qué nos tiramos hoy, con qué caemos hoy. Pero eso tiene un tiempo. Y si no lo logras, ya están diciendo. Yo creo que a veces se exagera de que Estados Unidos ya no tiene las suficientes reservas de misiles, ellos tienen muchas posibilidades de rápidamente, eso mientras sea negocio, está todo, ya la industria de guerra se reanima y lanza. Pero los pueblos es lo que nos debe preocupar, y las juventudes. Eso es lo que está, explicarles a ellos qué está pasando. ¿Qué está pasando? Es un sistema, como tú dices, en declinación, que antes de la caída, que no va a ser pacífica, ya esta es una caída violenta. Y hable de derechos humanos, hable de derecho internacional humanitario, de los derechos colectivos, y va a parecer hablar de una novela de la época del siglo XVI, XVII. Tenemos que convencer que eso fue conquista de la humanidad, así fueran parciales, así fueran instituciones que sabíamos que ya se iban tapando los ojos y no veían lo que había sucedido en Yugoslavia, ¿no? Cerraban. Pero una cosa es que miren de reojito, con ojos entreabiertos, y otra cosa que desaparezcan, como lo que han hecho con eso. Nos organizamos por bloques de países, hacemos lo del Sahel, de los países de Níger, Malí, Burkina Faso, que crearon una confederación de países para enfrentar al colonialismo francés, y son tres estados confederados. Eso no se veía hace rato. Cada vez en África no hay que verlo, todavía no lo han visto tan peligroso como para ir a destrozar. Pero eso es más que una integración, es una confederación de países. Pero para llegar a eso hay que tener los pueblos con unas conciencias que deben ser, hay que insurreccionar las conciencias, hay que lograr entender que no sea el miedo el que domine, sino la indignación, la exigencia de garantías de derecho y el derecho a la vida, el derecho a que la humanidad siga siendo una humanidad en construcción y no en regresión como estamos hoy. Eso es, Tito.
Te tengo que dejar porque tengo un evento aquí. No, y ya llegamos al final. Y ya llegamos al final, hermano. Solamente te voy a entregar los micrófonos para que tú te despidas, pero antes quiero hacer una pregunta. Aquí no es quien tiene la razón moral en Medio Oriente. La pregunta es si estamos en América Latina preparados para un mundo inestable. Y quiero que tú te despidas con esto y que nos diga esa parte. Mira, Tito, en América Latina hemos tenido una ola regresiva, producto de los miedos, de las injerencias del imperio, pero también de los errores que cometieron los gobiernos progresistas, en muchos casos, que le dieron pie a ellos para ganar una franja de la población y electoralmente ganar, como ha sucedido en Chile recientemente o en Argentina. Pero estos pueblos que permanentemente y cíclicamente generan estallidos sociales, como fueron los que recorrieron la lucha contra el neoliberalismo, los gobiernos que iniciaron en el año 2000 con Chávez y demás. Hemos pasado 25 años de sub y bajas de gobiernos que intentan ser alternativos al modelo neoliberal. Unos más han logrado, otros han regresado y vuelven a gobernar. En este momento tenemos a Lula enfrentando a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro, y ya las encuestas lo empiezan a poner al otro ganador. Y es un pueblo con una clase media que la pueden asustar muy fácil, como hicieron en Honduras. Y puede que llegue a ganar. Y parece insólito el hijo que no tiene ninguna formación de ningún tipo, más que ser el hijo de un mediocre militar. Y eso es lo que tenemos. En Colombia estamos en la disputa de mantener este gobierno, pero conscientes de que tenemos amenaza de fraude, amenaza de estallido de todo el sistema electoral, del programa, ¿no? De como hicieron en Honduras, de destrozar ese programa para que no hubiera escrutinio, y amenaza de que salga un día el señor Trump a decir: yo amo a Petro, pero Cepeda es un comunista y voy a cerrar las remesas a Colombia, y no sabemos qué va a pasar. Vamos a medir eso. No, van a ser los pueblos y el nivel de conciencia que hayan adquirido y que hayamos sido capaces de construir en conjunto con ellos lo que va a definir. Pero eso ya conocemos nuestro pueblo. Retroceden, olvidan y luego se resale y surge una juventud que dice: micheras, vamos para adelante, y comienza a ponerse al frente. Yo tengo mucho optimismo en eso, a pesar de todo, porque hoy no hay salida para irse. La salida era migrar. Me voy a otro lado y no peleo en mi país. Ahora no hay migración. Y eso ellos no se han dado cuenta, que lo que hace es que deja el estado de descontento, de una insurgencia social que da a la gente, una indignación en permanente cultivo. Ya no hay un plan marcha, ya no hay cuentos de que nos van a arreglar y vendernos estampitas, ¿no? En esta brutalidad hay que confiar que los seres humanos, la humanidad que llegó a tener, tiene experiencia, tiene una memoria histórica que se la borran parcialmente, pero no totalmente, y a ella hay que apostarle en América Latina. Gracias, Tito. Gracias a ti, Marcelo, y con esas palabras tuyas vamos a cerrar este ciclo de esta semana en Tito en la geopolítica. Queremos decirle que si este podcast es de su agrado, pues compártalo, regístrese. Queremos que ustedes se registren porque queremos hacer en vivo y necesitamos 1000 personas registradas. Quiero que usted se registre porque ya estamos cerca de las 1000 personas registradas. Este podcast es un podcast diferente a los demás.
nosotros estamos desarrollando un programa alternativo para crear conciencia en la humanidad. Y queremos recibir el apoyo de ustedes. Y el apoyo de ustedes es que ustedes se registren para nosotros llegar a mucho más personas. Pero no solamente que se registren, que compartan y que comenten. Así es que muchas gracias y hasta la próxima propuesta.